Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por estar presentes a la conferencia del profesor Juan Martín Sánchez. El doctor Juan Martín Sánchez es doctor en Sociología y Ciencias Políticas, es profesor de la Universidad de Sevilla, afiliado al Departamento de Sociología. Sus principales temas de investigación tratan sobre las sociedades y las políticas en América Latina contemporánea, la representación política y sus tramas sociales, el discurso político y la sociohistoria de las categorizaciones étnicas. El profesor Martín Sánchez ha participado en varios proyectos sobre cuestión social e indigenismo y desde sus inicios en la red Interindi, que es una red que analiza, estudia el tema del indigenismo en diferentes países de América Latina. El profesor Martín Sánchez además tiene varios artículos y libros referidos a la realidad peruana. Tiene trabajo sobre el IEP, artículos sobre Julio Kotler, y dos libros importantes sobre el Perú, ¿no? Uno de ellos se llama Perú, 28 de julio, Discurso y Acción Política en Días de Fiestas Patrias, 1969-1999, en el que analiza los discursos presidenciales del 28 de julio en estas fechas. Y por otro lado tiene La Revolución Peruana, Ideología y Práctica Política del Gobierno Militar, 1968-1975. Además, es coeditor con Laura Giraudo, historiadora italiana, de un libro que se ha publicado aquí en Lima, en el IEP, que se llama La ambivalente historia del indigenismo, campo interamericano y trayectorias nacionales, 1940-1970. Es coordinador también de Sociedad Civil, Cooperación y Organizaciones de Consumidores en América Latina y España, publicada en Buenos Aires, y coordinador también con La Frontera a Cuestas, 4 miradas sobre las emigraciones internacionales, publicado en Sevilla. En esta oportunidad, el profesor Martín Sánchez su apellido, nos va a hablar sobre las metáforas sobre el Perú de los intelectuales, producidas por los intelectuales en el siglo XX. Además, él ha venido a San Marcos a ver las posibilidades de cooperación entre la Universidad de Sevilla y nuestra Casa de Estudios. Entonces, me da mucho gusto presentar ante ustedes al profesor Juan Martín Sánchez, que es un amigo también de hace muchos años. Entonces, recibamos, por favor, al profesor Juan Martín Sánchez. Buenas tardes. Forma parte del ritual de estos, protocolo de estos rituales de conferencia y de actos públicos académicos, decir que es un honor y es muy grato estar en la sala en que ocurra el evento, pero ello no le quita sinceridad y en realidad que me es muy grato estar en San Marcos después de bastante tiempo. He estado en San Marcos, en esta sede, creo que tres ocasiones. Una en 1994, invitado por un colectivo de estudiantes de ciencias sociales, y que aprovechando que era el primer año estaba yo, que había llegado a Perú, y nos conocimos con algunos de ellos y me invitaron a una reunión. Y, recuerdo bastante bien mi cierta impresión en llegar al campus en 1994. Había unas garitas todavía de militares que vigilaban el campus y esta reunión. Y después he estado en 2 ocasiones visitando, una de ellas al profesor Manuel Burga, y en otra, esa no estoy tan seguro que fuera aquí, al profesor Mati Corena, y tampoco ya esta no la tengo tan clara. Y hace bastante tiempo, entonces me es muy
muy grato y muy querido. En parte había cierto empeño, como decía Osmar, que somos buenos amigos ya desde el 97, y tenía muchas ganas de poder de recuperar alguna actividad con San Marco. He estado desde el 94 que vine por acá, por primera vez. He estado muchas veces en Perú, especialmente aquí en Lima, pero siempre he estado vinculado al Instituto de Estudios Peruano, a la Universidad Católica, y me faltaba un vínculo más institucional, como es esta estancia en la que ahora estoy por 2 semanas, con la Universidad de San Marco. Y bueno, me ha sido muy bonito lograrlo, después de algunos intentos anteriores. Y qué decir, bueno, tengo aquí demasiado texto y demasiada supuesta conferencia que desarrollar, y voy a intentar reducirlo un poco, voy a intentar hacerla algo más contenida, ya que tampoco somos tantos, y podríamos intentar, además de dar un poco las ideas, luego pueda surgir alguna pregunta, algún debate. ¿Qué es lo que me propongo con esta conferencia? Que en realidad es presentar un texto que ya está aprobado para publicarse en una revista brasileña dentro de un dossier sobre el diagnóstico como elemento estructurador de la vida intelectual, como una práctica por la que los intelectuales se reconocen, el diagnóstico de las sociedades, la capacidad que el intelectual tiene de ofrecer una mirada a unas realidades siempre complejas, diversas y fundamentalmente polémicas, y que con su presentación, con su análisis, construye un mapa para entenderse, o al menos alguna idea desde la que representar esas dinámicas sociales siempre bastante más complejas, ¿no? Y este artículo, este texto va a aparecer en un dossier de la revista Historia, de Historia Unicinos, en Brasil. Próximamente acaba de aprobarse el texto y debería salir, creo que la segunda mitad de este año, ¿no? Igualmente ese texto, ese dossier y este mismo texto está enmarcado en un proyecto de investigación al que formamos un grupo en España, y algún colega aquí en Perú, en México, en Chile y en Bolivia. Sí, también en Francia. De algunas colegas, en el que nos hemos propuesto tratar de hacer una especie de sociohistoria, o casi más que tan pretencioso, no, sino hacer una suerte de poner bajo la lupa, o intentar discutir la supuesta o la idea de heterogeneidad latinoamericana, como esta referencia casi autoevidente de que la América Latina es heterogénea, ¿no? Y que está en buena parte no ya solo de la teoría de la dependencia, para la que es un concepto fundamental, o las teorías estructuralistas de la CEPAL, sino incluso en momentos anteriores, ¿no? Entonces estamos tratando de discutir esta noción, ¿no? Y en torno a ello está esta propuesta, que llamé las metáforas del Perú, los diagnósticos de 3 intelectuales peruanos, y cuyo asunto ya me venía casi desde esos años 90 en que yo estaba intentando aprender dónde quedaba Perú. Cuando me dieron una beca para hacer el doctorado en temas americanos, y tuve que elegir un país, elegí Perú, pero no sabía dónde quedaba. No sabía dónde estaba en el mapa y que la capital era Lima, pero no mucho más. No tenía una formación, sí, sabía los libros de historia, y para España, el Perú, pues esto del virreinato, y está en un montón de estereotipos e ideas comunes. Pero tenía justamente esto, un montón de ideas comunes, en las que se incluía que tenía que ser más afectivo, más próximo a mí, el Perú, que, por ejemplo, Reino Unido, Inglaterra, ¿no? Incluso que Marruecos estaba ahí, ¿no? Y que era algo más vinculado con España. Luego, ya cuando vine, descubrí que no era tan así, que no era
había bastante distinciones, ¿no? Y parte ya de aquellos años 90 me encontraba en que tenía que ir sustituyendo esta falta, esta ignorancia y el conjunto de imágenes, tanto de prenociones, incluso prejuicios, que podía tener sobre el Perú por otro tipo de información, de conocimientos y también de imágenes, de representaciones colectivas, ¿no? Y pronto me di cuenta que en eso el Perú era pródigo, había bastante, era rico, había una literatura, libros que tenían cierta facilidad para construir alguna idea, alguna metáfora sobre qué es eso del Perú, qué es lo que se está discutiendo. Y me empezó a interesar. Todavía no tenía como un asunto a analizar, a discutir, pero me daba cuenta en esos seminarios, en esos libros que iba estudiando en los años 90 para saber algo más del país, que se suponía que yo tenía que hacer una tesis doctoral, me daba cuenta que había una cierta afición a poner un calificativo, una imagen fuerte sobre cómo entender el Perú. Y que esa facilidad para construir imágenes, metáforas, representaba a algunos intelectuales, ¿no? Que parecían que algún libro, algún adjetivo, algún calificativo sobre el Perú se asociaba a ellos, ¿no? Y que tenían como una marca de los primeros que recuerdo en ese sentido era Julio Butler y el triángulo sin base o la mecánica de la dominación interna. Pero no solo ese, también me aparecía en uno de los textos de los autores que ahora comentaré con más detalle, en Jorge Basadre, que también era bastante capaz de crear alguna de esas metáforas. O en la literatura había realmente una facilidad, aquel debate del libro de José María Arguedas, Todas las sangres, ¿no? Y la polémica en la mesa que se creó en el IEP. Y todo esto me iba resonando. Entonces ya no era una cuestión solo mía, no era solo una cuestión de que mi ignorancia de alguna manera se sorprendía ante la capacidad de crear metáforas, sino que ocurría como una realidad propia del Perú también, ¿no? Y este era lo que fue configurando una cierta preocupación. No solo por estudiar la metáfora, las representaciones de cómo se construye el Perú, sino también sobre qué papel juega en el éxito, la historia de los intelectuales, el poder crear esa metáfora, poder ofrecer esa imagen sintética de una realidad como es casi cualquier país, y el Perú también, sumamente compleja y polémica y controvertida, ¿no? Y empecé a plantearme la hipótesis de que conseguir una imagen era un valor, un capital propio, un capital simbólico muy relevante para la historia, para el éxito de los intelectuales, ¿no? Que si consigo que mi apellido esté asociado a una síntesis como es la de construir una imagen, esto me va a dar un nombre, una relevancia, con el que seguramente se puede estar asociado a lo largo de una larga vida, ¿no? Como pudo ocurrir por ejemplo, con Julio Butler, que ya he mencionado, ¿no? Y ahí me empezaron a aparecer una serie de libros, de autores, ¿no? En la literatura, esta frase emblemática de Congregación la Catedral de Vargas Llosa, ¿no? En qué momento se jodió el Perú. Y va a ocurrir sin necesidad de haber salido el libro, va a ocurrir constantemente, va a repetirse como una especie de algo que está ya identificado. Ya esa frase nos plantea como si estuviéramos ahí en la catedral tomando un chiflano y tenemos delante, no solo Lima, toda la historia del Perú y cómo resolverla. En la literatura hay algunas cosas de esta, pero a mí me interesaba, digo, bueno, tengo que ir seleccionando, y me orienté hacia la capacidad de producir estas imágenes, esta metáfora, de
dentro de las ciencias sociales y en sentido amplio, ¿no? Con ello, también con el tiempo me vi en la necesidad de no solo sorprenderme por esa facilidad de algunos textos o algunos libros de crear una imagen global de un país, sino de cómo poderla estudiar, cómo poderla analizar. Y aquí, con el amigo Sumar González, con el profesor González, llevamos un tiempo dándole vuelta a la historia de lo intelectual, a la sociología del pensamiento, a la sociología de las filosofías, etc. Y trataba de insertarla ahí, cómo se construyen los campos intelectuales, los campos de producción de las representaciones sociales, de los bienes culturales, y cómo estos se aproximan de manera ambigua y a veces contradictoria con el campo de la política. Y ahí empecé a explorar alguna de esas literaturas, y hasta hace no mucho, de manera relativamente reciente, recuperé una lectura antigua, pero la recuperé ahora con algo más de detalle y más utilidad, sobre el papel de la metáfora en la vida cotidiana, y de la metáfora como un recurso de la argumentación, y incluso hasta del razonamiento, ¿no? Pero es un libro que, si alguno lo conoce, es un libro que prácticamente se publicó en los 80, en 1985 creo, de la versión inglesa, de George Lakoff y Mark Johnson, que se llama La metáfora de la vida cotidiana. Y me dio muchas pistas para poder estudiar esto. ¿Qué es eso de construir una imagen global? La tesis básica de este libro es que la metáfora nos ayuda a poder abordar o discutir una realidad compleja y controvertida y difícil de limitación, como es la pretensión de representar en un argumento que es un país, mediante otra realidad algo más acotada y concreta, sobre la que el nivel de controversia no es tanto. Utilizar un conocimiento más acotado, incluso asociado a cierta experiencia, para figurar, para establecer una gestalt, una imagen, con el que representar una realidad más compleja, ¿no? Esto vale de la vida cotidiana, para decir, la vida es un río. Bueno, está muy bien, prácticamente se usa mucho y funciona, pero ¿qué tiene la vida en realidad de semejante a un río? Poca cosa, pero nos sirve para, si bueno, es algo que transcurre, tiene sus cauces, unas veces más pletórico, otras veces se ralentiza, termina mal, todas las vidas, etc. Y nos ayuda, en términos figurados, a poder enmarcar una discusión sobre algo que cada quien tendría su manera de discutirlo, y no siempre a llegar a un cierto consenso, ¿no? Esta es un poco, de manera muy resumida, cuál es la estrategia o lo que ellos quieren decir. En mi investigación he tratado de usar esto y vincularlo con el trabajo de la intelectual. Los trabajos de los intelectuales en su diversa estrategia en varios campos sociales. Por supuesto, en el mundo académico, en el mundo de sus propias disciplinas, la historia, la sociología, la antropología, la economía, en el que necesitan producir textos, producir argumentos, producir imágenes, producir representaciones sociales, diagnósticos sociales, ¿no? Y por lo que se le reconoce, se le da un cierto mérito, ahora nos darían algún índice de impacto. Y compiten en esa escena, son reconocidos en el mundo académico. Pero en paralelo compiten y se despliegan en el campo cultural más amplio, en el campo de producciones de bienes culturales. Y al mismo tiempo, ¿qué es el campo cultural? Pues esta competencia por establecer cuáles son las representaciones, los imaginarios, los conocimientos, incluso las tecnologías que usamos en la vida cotidiana. Los académicos tratan esto que ahora también llamamos esto de la
transferencias a la sociedad y que no es tan nuevo. Siempre lo intelectual, los académicos han pretendido tener algo que decir, algún efecto en sentido social amplio, especialmente en la producción cultural. Producción cultural, campo cultural que no se restringe ni mucho menos al mundo académico, obviamente, pero en el que el mundo académico quiere tener un papel como desde su nivel de experto, de saber más de su racionalidad. Y un tercer campo social relevante en el que el intelectual trata también tener un juego. Y en este es algo más contradictorio. En el académico y en el cultural son casi el espacio natural en el que debería moverse el intelectual. En el campo político esto es más resbaladizo, pero lo pretende. Y sobre todo en el tiempo, para la época en que trata mi trabajo, que es las décadas nucleares centrales del siglo XX, de los años 30 a los años 90, en los que hay una disputa por el proyecto de constitución de la sociedad nacional, de su Estado, de sus instituciones, de sus representaciones colectivas, ¿no? Y no solo en términos culturales o académicos, sino también en términos de proyecto político, de entrar a competir por el apoyo de la ciudadanía e incluso en el ejercicio del gobierno, si se da el caso, ¿no? Bueno, este es el panorama. ¿Qué encontraba ahí? Que había en el Perú, ya veas, una abundante oferta de este tipo de intelectuales, de este tipo de propuestas, de libros, de imágenes colectivas. Me interesaba ese periodo de los años 30 90, además porque es el que un poco mejor conocía, y porque entiendo que también es un ciclo, un periodo histórico más o menos acotable en la historia del Perú. Y dentro de ello tuve que ir seleccionando entre bastantes ofertas, bastantes posibilidades. Me quedé con 3 textos autor, podríamos decir. No solo 3 autores, sino 3 textos que me parecían emblemáticos y que al menos a mí me habían llamado mucho la atención en esa trayectoria de formación. Que los había leído y bueno, visto cómo los tengo que interpretar, simplemente como trabajo académico, que yo lo uso para conocer el Perú, o son también una acción social, una acción cultural, incluso política dentro del Perú, y debería interpretarlos también así. Esta era la cuestión a tratar de entender. Entre los que quería haber analizado y exponer, me quedé al final con 3. Iniciando con uno de los, tal vez el más clásico, el libro de Jorge Basadre, Perú, Problema y Posibilidad, de la primera edición de 1931. ¿No? El segundo que elegí, de 1956, ya de Luis Alberto Sánchez, Perú, un país adolescente. Y el último, de Flores Galindo, Buscando un Inca. Si no recuerdo mal, la primera edición de 1986. Efectivamente, no quería comprobarlo antes de... Y bueno, en torno a estos 3 casos es que he tratado de abordar esto que antes les señalaba, tratar de estudiar el papel del intelectual en ese triple campo social, en el mundo académico, fundamentalmente las ciencias sociales, historia, en el mundo cultural y en el mundo político. Y ver ese papel en la producción más típica de un intelectual, al menos del siglo XX, no sé si ahora ya, pero en el siglo XX era producir libros, tener ese libro con el que actúas y vas a ser reconocido, ¿no? Y elegir esos 3 libros porque, especialmente a mí, no digo que no haya habido otros, tengo en mente algunos que otros, incluso tal vez alguno de ellos en cierto modo más influyente, pero que a mí me parecían eran muy útiles para mostrar crear una metáfora con la que vas a estar asociado y en lo que te van a
se va a asociar al intelectual y se va a pensar el país, ¿no? El primero de ellos, y tal vez también era el primero para mí que me puso en esa situación, era el segundo libro de Jorge Basadre, de 1931, que escribe un joven con 27 años, y se llama Perú, problema o posibilidad. Yo había venido en 1994, me había vinculado con mi beca para una primera estancia en el Instituto de Estudios Peruanos, y encuentro que este es un término, esto de hablar del Perú como en esta combinación, en esta diada entre un problema que no se resuelve y el intento de localizar esas soluciones, esa posibilidad, era un constante, ¿no? Y el propio Instituto de Estudios Peruanos tiene una de sus colecciones de libros, llamado así, Perú Problema. Entonces me llamó mucho la atención. Que no era tampoco un texto, ya para 1994 así fácil de encontrar, pero previamente, no, desde que se publicó en 1931 hasta su reedición en el 78, no se editó y debió ser de una circulación bastante, incluso limitada, ¿no? Y me llamaba, bueno, trataba de entender esta posibilidad de que el propio título creara ya un tema que organizaba el libro, que organizaba qué se podía decir de él. El propio Jorge Basadre entendería, ¿no?, que tal vez la relevancia del libro, él mismo señalaba que tal vez era más por su título que por la gente que lo había leído, por las que él mismo entendía que tal vez no hubieran sido tanta, y le costó incluso volverlo a editar y volverlo a corregir. Pero se quedó, ¿no? Basadre tuvo bastante facilidad para crear metáforas del Perú, no solo con este título, también la promesa peruana, o eran bastante prolijos la idea del Perú profundo frente al Perú oficial, bastante capaz de crear. Pero quedó uno de los lemas con los que se iba asociando. ¿Qué me parecía a mí? Bueno, ¿en qué consistía? Al leer el libro, encuentra que realmente es una visión de un profesor relativamente joven, 27 años, y que está intentando ordenar lo que está dando en clase, sus notas, sus lecturas, la clase que está dando, la pone en ordenar, pero trata también de jugar de hacer algún cambio historiográfico dentro del mundo académico, dentro de la historia, y no solo ordenar los contenidos, sino hacer una propuesta en un estilo, una forma de ensayo, no solo un libro, un manual de historia, sino ofrecer, a modo de ensayo, una interpretación amplia de la historia republicana peruana y hacia dónde podía ir. Y esa es la construcción un poco del título, que después al final, en el último capítulo, se va a tratar de reorientarla hacia el título de Perú, realidad y solución, ¿no? Y en este marco. Pero a la hora de entender, dice, ¿cuál es la metáfora que está construyéndonos? ¿Cuál es ¿dónde está enmarcando Jorge Basadre esa historia, ese ensayo de historia que nos hace a lo largo del libro? Que es bastante diverso, una cantidad de asuntos, algo dispares de un capítulo a otro, y entonces me sugería, ¿cómo entenderlo? Mi hipótesis, mi idea es que lo que hace Jorge Basadre es enmarcar con ese título la historia, lo que quiere decir que es el Perú en términos metafóricos,
pero en términos metafóricos es un ensayo de historia. Y con esta unir de una parte la propia experiencia del historiador, de los estudiantes de historia, de los intelectuales que están haciendo este diagnóstico, este conocimiento de su sociedad, esa práctica social, ese discutir entre ellos qué es la realidad que deben como intelectuales abordar, enmarcar en esa realidad, en esa experiencia de estudio histórico, una realidad vital y más amplia, más diversa y más compleja como es la propia historia del Perú, ¿no? Lo que estoy sugiriendo es que lo que hace Jorge Basadre es llevar la realidad amplia y diversa del Perú al propio marco del ensayo histórico. Y esta es mi primera. Y hay alguna referencia en el texto, creo que un poco por ahí lo corroboraría, ¿no? Dice el propio Basadre, este esfuerzo de encajar la práctica social de la historia en ese ensayo, en ese propio estudio de la historia. En el epígrafe que se titula La Historia Nacional, del primer capítulo, escribía: los hombres no han vivido en una comunidad universal, sino condicionados por la geografía, la economía, la sociología, etc. Y dentro del marco de estados y naciones. El verdadero nacionalismo es el estudio de estas realidades distintas. Esto tiene palpitante importancia ante el prurito de implantación ciega de concepciones típicas exóticas. La tiene también desde el punto de vista de la historia, con mayúscula, porque es el Perú, porque en el Perú ella es lo único que poseemos de común. Todo lo que no emana de lo histórico es en el Perú radicalmente heterogéneo. Esta es una cita que me parece más clara, pero en el desarrollo lógico de todo el texto, señalar, devenir, construir la historia como la propia realidad y que se asemeja tanto a lo que él como historiador hace, ese conocer esa propia realidad desde el punto de vista histórico, ¿no? Pues es un poco para no hacerlo demasiado largo, el primer caso que me propuse estudiar, ¿no? Y en esto, digamos, esta primera metáfora, el Perú es un ensayo de historia, es un ensayo histórico. Ensayo histórico, ensayo de historia, como la misma, como ese remitirse, la experiencia vital de hacer el estudio de historia y la experiencia colectiva de la historia de un país, ¿no? En el segundo caso, el libro de Luis Alberto Sánchez, colega de la misma generación que Jorge Basadre, y que se publica en 1958, es algo distinto, porque no tiene son personajes, etapas, edades. Luis Alberto Sánchez tiene 56 años en ese momento, está en uno de sus exilios, publica el libro desde Santiago de Chile, aunque lo ha escrito en parte en Argentina, y Luis Alberto Sánchez está en un constante escribir, de reconstruir sus propios textos en muchas de las ocasiones, ¿no? El libro se llama Perú, retrato de un país adolescente, ¿no? Y en las transposiciones y solapamiento entre la experiencia del autor y la experiencia colectiva del Perú se convierten en su objetivo explícito. Es lo que quiere hacer, lo que pretende, lo que nos dice explícitamente que se propone. Y con ello crear la metáfora en la que une su propia experiencia vital, del autor, con la trayectoria del país. Sánchez señala repetidas veces que el texto es muestra de su prolongado esfuerzo por comprender el Perú, en tanto que partícipe del mismo.
cito, no he hecho otra cosa que perseguir el ritmo de mi tierra. Puedo, pues, ensayar su retrato, su historia no. Protagonista, como soy de muchas de sus vicisitudes, sería referir mi propia odisea, retratarme a mí mismo. Necesita probablemente también en lo que hace. Y no duda en hacer referencias a las circunstancias políticas y vitales de su escritura. Hace referencia a que ese libro es una necesidad vital, casi del exilio, casi de la experiencia que está viviendo y que se publica en Santiago de Chile, que se hace a los 56 años y que lo hace como parte de esa necesidad vital y como esa acción política por intervenir en el país, ¿no? Y está plagado todo el texto de anécdotas, de señalamientos de su propia trayectoria. Sánchez, como él pregona de sí mismo, ya era protagonista en los campos académicos, cultural y político. Había tenido una relevancia en esos tres campos sociales. Y no pretende ingenuidad ni imparcialidad. Es explícito en su mirada, que reproduce el diálogo como recurso argumental, pero también como muestra de lo que las ideas tienen de interacción social, de estar en un ritual entre intelectuales y entre la ciudadanía, como estrategia para el compromiso político. Él señala qué es el Perú, cómo es su cuerpo. Muchos dirán al respecto raras palabras. Que consta de tratados de geografía y en los diccionarios especiales. Las ignoro. Para mí es un país paradójico, donde coexisten anacrónicamente todos los estadios sociales, todos los paisajes, todas las estructuras, todas las pasiones y casi todas las ideas. En esta propuesta entre su trayectoria, su esfuerzo por comprender y por intervenir, nos muestra o defiende lo que acabo de citar como un país paradójico, complejo, diverso, y en el que Charles Rodríguez, en 1960, le hace un cierto reproche, una crítica, y le señala que en ese retrato del país, que no es una historia, que lo elogia, sin embargo, ha dejado fuera el racismo. Y le reprocha a Sánchez que eso le ha ocurrido por caer por su propia posición, por ser parte de lo que Charles Rodríguez llama la leyenda blanca, ¿no? Y entonces no darle significación al racismo como algo muy relevante en la historia del Perú del momento, los años 50, y seguro que algo de ello entiendo que debía de haber, ¿no? Como no poner mayor peso, pero probablemente en la construcción de su propia metáfora de Sánchez hay otro razonamiento. Él sí habla de racismo, sí habla de las diferencias constitutivas con las que se vincula el racismo, pero lo habla respecto de países del norte, de Estados Unidos, incluso de Europa, y defiende la posibilidad de los países latinoamericanos, y en especial del Perú, como una superación. Entonces, como él mismo había señalado, no es tanto un diagnóstico sociológico, no es un proyecto sociológico, sino que es una convocatoria política, ¿no? Y él señala, dice en este asunto, que desfilen indios, blancos, cholos, zambos, mulatos, bachiches, gringos, chinos, japoneses e injertos, que pase el pongo y el gamonal, el sindicalista y el patrón, el hortera y el burócrata, el cacique civil y el comandante militar, el maestro laico y el padre cura, y que hable cada cual su idioma, que es lo importante para reflejar de esta manera su presente y acaso imaginar su destino.
Lo que quiero estar señalando no es una defensa, no estoy por defender la oportunidad de un autor o una u otra metáfora, sino entender qué es lo que están haciendo los autores, ¿no? Y Sánchez está haciendo una convocatoria política, está haciendo un diagnóstico, y viene muy bien el uso del lenguaje de la metáfora para hacer esto, para vincular las experiencias personales de la gente con una convocatoria común, con una representación colectiva de un país, por otra parte, para todos, obviamente heterogéneo, diverso y de difícil gobierno común, ¿no? Y en esto sigue, ¿no?, buena parte del texto, que tampoco vamos a entrar ahora. Sánchez recupera en ese texto una metáfora del mundo común, de la vida cotidiana, ¿no?, por la cual una vida colectiva, como un país, se puede representar como una persona. Difícil entender lo que es un movimiento social, incluso un partido, y nada menos un país, una nación, en su característica positiva, pero es mucho más sencillo vincularlo a un líder o a una vida en términos de que es un cuerpo como una persona. Esta metáfora del país es una persona y la aplica al Perú con algunos cambios diferenciales para su proyección política. El Perú es una persona inmortal, ¿no?, en el final de su adolescencia. El Perú es un país adolescente, está ahí, en el limbo, en el umbral de la plenitud política. Y dice, un país es como un ser viviente, de hecho es un ser viviente, posee cuerpo y espíritu, inteligencia, sentimiento, subconsciencia y voluntad. Se encrespa y se apacigua, disfruta de infancia, adolescencia, juventud, madurez y sufre también su edad senil. Puesto que la vida colectiva rara vez desemboca en la tumba, los países en trance de perder su ímpetu se transforman como las crisálidas. Su estudio sirve para ahormar, cuando se lo aplica, la marcha de la sociedad humana. Se la nombra singular porque así engaña y sirve mejor a sus agentes. Mas nadie podría, en verdad, erguirse representando o encarnando las tradiciones. El plural es su definición, pues sería cual empinarse escribiendo como propias armas ajenas. Entiendo que aquí hace explícito este juego de la metáfora, de conseguir llevar al terreno de algo más simple, más vivido en la vida cotidiana de cualquier persona, y poder entender una historia colectiva y compleja. Pero no solo se queda con esta metáfora. Realmente del texto de Sánchez, la metáfora que más me había sonado cuando estudiaba Perú y que surgía y surge una y otra vez en múltiples seminarios, es la de el Perú como máquina del tiempo, como el Perú como un presente en el que se puede vivir las diversas etapas de la evolución humana, y por lo tanto el Perú como ejemplo, como ejemplar simbólico, como síntesis de la propia evolución humana, ¿no? Una última cita, algo más amplia del texto, porque siempre me llamó mucho la atención. Georg Friedrich Nicolai decía que para él la presencia de Hitler y Mussolini en el escenario contemporáneo constituía inapreciable don, porque permitía estudiar sobre el terreno, como en un laboratorio, las más viejas formas de convivencia humana: el fetichismo, el caudillismo, el frenesí bélico, el culto a la fuerza, la inutilidad de la ley, el deslumbramiento pueril ante las conquistas materiales. Semejante observación es válida frente al fenómeno peruano. Usando un símil de Aya de la Torre,
viajar por el Perú equivale a vivir aquella novela de G.H. Wells en el que la máquina de la historia marcha atrás, resucitando los viejos modos de convivencia. Así, de la selva a Lima, esta es guión, así, de la selva a Lima, el viajero disfruta ahora, en 1956, de la oportunidad de tener bajo sus ojos el patriarcalismo inicial, el feudalismo, el capitalismo mercantil, el inicio industrialista, el capitalismo financiero, el imperialismo y el nacimiento de un capitalismo nacional y una incipiente igualitaria y reivindicatoria, salpimentada por uno que otro efímero retorno a la horda cainita, sin plan ni idea, no ya desnuda, sino al contrario, meticulosamente arropada de vistosos coronines y de brillantes y áureos alabares. Ha hecho un párrafo, un recuento, una síntesis metafórica, simbólica del Perú como ejemplo de la evolución humana, en la que queda enmarcado, queda el umbral para su liderazgo político, para el proyecto político que estaría representando Lapra y Ayatollah Torre, ¿no? Sánchez propone una metáfora en la que ese país adolescente a punto de hacerse adulto queda enmarcado por el liderazgo del intelectual que acompaña al líder político, ¿no? Y esta es de este texto que me parecía interesante mostrar qué está haciendo, ¿no?, con ese texto. Por último, y trato de no alargarme demasiado, el otro texto que quise seleccionar fue el de Alberto Flores Galindo, de 1986, El Perú es un buscando. Y tiene mucho esta selección, como las anteriores, de mi propia historia, de mi propia lectura del Perú y de cómo lo iban encontrando. En 2003, presentando uno de los libros que antes citaba Osmar, el historiador español Antonio Costa, que conoció y fue amigo de Flores Galindo, me hacía señalar, como si yo no lo supiera, que la idea de la utopía andina no era solo de Flores Galindo, sino que era compartida con Manuel Burga. Y algo que yo conocía, que sabía, el libro que estábamos presentando, de las fiestas patrias, de los discursos de las fiestas patrias del Perú, yo hacía referencia a buscando un Inca y a la utopía andina, y me quedaba más con Flores Galindo, que hace referencia a Manuel Burga. Pero lo que ahí se estaba construyendo es que para mí la presencia de Flores Galindo en los 90 había sido casi abrumadora. Él había fallecido, yo había conocido a Manuel Burga, había estado aquí, pero no tenía la misma audiencia. Para mí no era del todo ese referente con el que me encontré en casi cualquier debate que durante esos 90 ocurrían casi espontáneamente aquí en San Marcos, los colegas que me habían invitado, los estudiantes, y en otros foros, y también en España, ¿no? El éxito del libro, Buscando un Inca, no solo en castellano, en italiano, en francés, fue relevante y ocupaba cierta. Esto es lo que me parecía interesante. Bueno, ¿qué construye ahí Flores Galindo? Pero un libro que es un acto de intervención académica, pero fundamentalmente cultural y obviamente también política, ¿no? Y así lo entendía, ¿no? El profesor González Osmar señalaba, ¿no?, como que Flores Galindo pretendía y se convirtió en un tipo, un ejemplar de ese tipo de intelectual, ideólogo de izquierda de ese momento, ¿no? Ese esfuerzo por establecer desde la razón académica ilustrada la orientación para los proyectos de izquierda que tan singularmente significó
ese tipo de intelectual y de debates en aquellos momentos, a veces de manera tan intensa y en una sociedad que está viviendo unas transformaciones sumamente violentas. No solo en el Perú, aunque en el Perú esos años realmente fueron especialmente difíciles. Entonces, ¿cómo entender este trabajo? A mí también me había seducido la prosa, el texto, la propuesta de Buscando Mónica y la obra en general, aunque no la conocía todo por eso me pareció interesante. Bueno, ¿y qué hace? ¿Qué estaba haciendo en ese texto? Bueno, hace algo también que tiene que George Lakoff y Mark Johnson atribuye a esa capacidad que tiene la metáfora para solapar las experiencias vitales con las propias, con el objeto de análisis, con la realidad a la que se está haciendo referencia. Y solapar, aunar o integrar el propio esfuerzo del intelectual de izquierda que pretende ser Flores Galindo con su propio proyecto, con su propio discurso, ¿no? Fue hasta manera más o menos reciente, creo que en torno a 2014, 2015, que por una sugerencia, como sugería Julio Kotler, presentar a leer el libro de Maruja Martínez, Entre el amor y la furia, que lo conseguí porque la primera vez lo leí en la biblioteca de la Católica, había un ejemplar, algo más tratado, y después conseguí por internet un ejemplar. Y ahora está este librito de Maruja Martínez que me encantó. Me pareció un relato vivencial y de construcción del tiempo, de esos 60 hasta primero el 90, muy vivo, muy interesante. No, y en él también Maruja Martínez coloca al personaje, a su amigo, ¿no? Y a ese esfuerzo de construcción de un proyecto que es personal y que es académico y que es colectivo, ¿no? Y ella describe aquellos momentos, y bajo tu impulso, Sur se convirtió en una rara avis donde el único interés es el de debate sobre el socialismo, con los intelectuales en los conversatorios, con los jóvenes en los seminarios, con los trabajadores en la universidad libre, con la opinión pública a través de imágenes. ¿Cómo no recordar cuando día tras día presionabas para que la revista saliera, para que nada fallara en la universidad libre, para que invitáramos a todo aquel interesado en lo que fue la pasión de tu vida, la búsqueda de un socialismo revolucionario que negara el dogmatismo, las maniobras, las pequeñas luchas hegemónicas, y también tu tristeza frente a los crímenes de Sendero y los errores del MRTA. Fin de cita de es su amiga, lo extraña, pero enmarca la situación o ese propósito que entiendo se puede encontrar en la obra. De hecho, en ese texto, el texto ya aquí impreso, escrito, yo subrayo uno de los términos, subrayo varios términos, pero el subrayo fundamental el de búsqueda. Porque la búsqueda es la clave de la metáfora que construye Flores Galindo para comprender la determinada heterogeneidad del Perú desde la acotada experiencia del trabajo intelectual y la militancia política. Flores Galindo sostiene que la identidad y utopía son dos dimensiones del mismo problema. Es fácil demostrar que esta ecuación tiene la estructura de una metáfora, de manera que al entender el término más sencillo, la utopía, se puede comprender o imaginar la solución del término más complejo, el Perú, ¿no? O
conseguir marcar en algo que pudiéramos ponernos de acuerdo, menos controversial, establecer una utopía para comprender en el sentido de experiencia, de práctica social e incluso de proyecto político en qué consistía el Perú. Así, la utopía sería el conjunto de soluciones imaginadas a dos desafíos: a la conflictiva heterogeneidad de origen del mundo andino y al violento trauma de la conquista y la catástrofe demográfica y cultural de un siglo a otro. Aunque de manera precaria, el mundo andino habría experimentado con soluciones independientes sobre su heterogeneidad durante la expansión territorial de Chavín de Huanta y más tarde la vigencia del Tahuantinsuyo. Experiencias que frustró la conquista y sustituyó por una cohesión desde arriba, basada en fragmentaciones funcionales al orden colonial y en una larga lucha para los imaginarios personales y colectivos según se extendía la evangelización, la extirpación de idolatrías y la subordinación de las jerarquías andinas. Flores Galindo insiste en que su objetivo es establecer la biografía de las utopías andinas, en plural, poniendo el acento en la vida de las gentes que la imaginaron y la practicaron, entre fracasos, éxitos parciales, resistencias y reversiones. Pero el título del libro añade una metáfora que ordena el conjunto de ensayos que lo constituyen. En esta no hay una transposición de los rasgos ontológicos de la utopía a los del mundo andino, sino un énfasis en la actividad de dos sujetos interdependientes. Por una parte, el de la identidad colectiva del Perú, que amalgama acontecimientos, localizaciones y tiempos diversos. Y de otra parte, el intelectual, que descubre, sigue y comparte el mapa con el que tener éxito en la búsqueda de esa identidad colectiva. Es decir, el Perú y el compromiso entre autor y lector, ¿no? El compromiso del intelectual. Pienso que es el título del libro, Buscando un Inca, el que integra las diversas y contradictorias aproximaciones que el autor propone sobre el Perú en una imagen textual, en un concepto metafórico, más poderoso y amplio que la discutida y hasta cierto punto desmontada utopía andina. Frente a esta última, el gerundio del título pesa más que la noción de utopía en un doble sentido. De un lado, porque el énfasis en la actividad y en las posibilidades de conexión metonímica en ambas direcciones, entre las experiencias personales como la del autor o posibles interesados y las experiencias colectivas ya narradas en el libro o alumbradas por él mismo. Y por otro lado, aleja el cultismo y las controversias teórico-ideológicas del término utopía. En ese sentido, el cambio del término andina por el de inca logra también dos efectos. Primero, desenfoca los intensos debates sobre qué entender por andina y hasta qué punto se correspondía con la realidad histórica presente o buscada en los que el propio autor participaba y que pesaron en las críticas mejor fundadas sobre el libro. Y en segundo lugar, focaliza la discusión sobre la pertinencia para la comprensión histórica y para la acción política de una referencia icónica, incluso mítica, la de un inca recreado en el imaginario. Entiendo que este título, este énfasis en el gerundio, en el buscando, en la actividad y en la referencia al inca en vez de lo andino, hacen esta metáfora en la que ordena. No es una metáfora en términos ontológicos, sino una metáfora como orientación de la acción, ¿no? La fuerza de ese marco y concepto metafórico que estructura el libro y compromete al autor y a la posible lectura. El Perú es un buscando, está en su coherencia con la cultura general en la que se escribe y es leído el libro por medio de otras dos metáforas que son básicas en las expresiones y comprensiones de la vida cotidiana. Por una parte, la vida es un viaje,
es un buscando, que habilita la opción de comprender el Perú en términos clásicos, de casi una odisea de retorno a la autonomía del propio país, con sus aventuras, sus catástrofes, sus desvíos, etc. Y en segundo lugar, la del mítico laberinto, por la cual el Perú es un traumático conjunto de pasillos edificados por la confrontación entre los Andes y Europa, y habitado por el Inca, que es su principio ordenador y redentor, en términos simbólicos, ¿no? En términos de construcción casi mítico, ¿no? Parece también que por eso señalaba que la metáfora que nos ofrece Flores Galindo es ese título con el que se va a discutir, con el que se va a buena parte de la discusión va a ir en torno a qué pretendió con ese título, con esa propuesta, y no tanto a veces a los detalles de los contenidos. Bueno, esta era un poco esa propuesta que me ha regalado ya casi una hora charlando, de entender la metáfora y construir los intelectuales como su principal capital, por las que van a ser recordados, por las que pueden tener resonancia académica, fundamentalmente cultural y a veces también política. Y en todos esos campos las competencias, las luchas por ganar audiencia, por atención, en sentido positivo, solo de la mera vanidad, sino son duras, ¿no? Son fuertes, ¿no? Había algunos otros textos, como también título extraordinario, emblemático de Mantosumar, Desborde Popular y Crisis de Estado, o tal vez el título que me parece ha tenido mayor efecto y más eficacia en la historia intelectual del Perú de la segunda mitad del 20, que es el texto de Hernando de Soto, El otro sendero, la revolución informal, como un voltear justamente al tipo de metáfora y discurso que estaba haciendo Flores Galindo, incluso que había hecho Sánchez o hasta el propio Basadre, y revertir la interpretación ofrecer una otra imagen, otra metáfora en la que orientar la vida social y política de otra dirección, ¿no? Y está aquí, pero no haber sido especialmente confuso, y si acaso en las preguntas que tengáis también a hacer, a lo mejor aclaro alguna idea. Gracias. Gracias, profesor Juan Martín Sánchez. Bueno, como ha dicho, mi impresión es que es una ponencia bastante densa, interesante, que ambientaría, si ustedes consideran, algunas preguntas, algunas reflexiones a partir de lo que ha sido expuesto. Ok, muchas gracias. Bueno, primero felicitar al doctor Martín Sánchez, muy interesante la ponencia que ha presentado hoy. Yo quería hacer una consulta, más que todo justamente referido a ese concepto de metáfora, ¿no? ¿Se podría entender a la metáfora como un producto de cambios historiográficos que se dan en los contactos establecidos entre distintas comunidades intelectuales? ¿O en todo caso como una forma de pensar la nación? O al menos yo entendí que mucho tiene que ver este concepto de la metáfora del Perú con cómo determinados intelectuales piensan la nación, o al menos a partir de los casos que se han trabajado. Por ejemplo, yo pienso en algunas acepciones de nación peruana que me vienen a la mente, ¿no? Por ejemplo, el Perú como país de los incas. Tengo entendido que hacia finales del siglo XIX hay un historiador, Sebastián Lorente, que de alguna forma tiene cierta influencia entre los historiadores al definir al Perú bajo ese término, ¿no? Posiblemente se puede ver también ello en la producción intelectual de Luis Eduardo Valcárcel, ¿no? Con, digamos, todo su pensamiento incaísta o incaísta, y posiblemente otros autores de gran renombre, ¿no? Como John Moore o William Rostropovsky, en la década de los 60, 70, con todo el desarrollo que conllevó la historia. Así también el folclore, ¿no?
José Manuel Guedes es un gran representante, y así se puede hablar también de otras excepciones, ¿no? Los paisajes, como es el caso de José Larriba Agüero, si no recuerdo mal, posiblemente Miro Quesada también. Entonces, hay diversas acepciones a través de las cuales se puede comprender el Perú, ¿no? Y creo que depende bastante de comunidades o determinadas personalidades intelectuales, ¿no? Más que todo, por ahí iba mi pregunta. De hecho, darle sentido, no sé si dar a mucha más gente, pero darle sentido a eso que está planteando es el objeto de mi trabajo, de lo que estoy diciendo. La metáfora es un recurso cognitivo, ¿no? Y que tiene expresiones más poéticas, más de vida cotidiana, y que facilita una comprensión sin necesidad de establecer un razonamiento positivo, ordenado, lógico y con sus conclusiones. Posibilita un conocimiento, incluso un razonamiento por aproximación. Y en el que me parecía muy interesante la propuesta de George Lakoff y Mark Johnson, en el que las aproximaciones no son solo conceptuales, no son solo ideas, sino que implican la práctica social, ¿no? ¿Cuál es el concepto, la noción, la imagen, incluso la estética que mejor vincula las prácticas humanas, ¿no? Para que la gente se pueda entender sobre esto? Por ejemplo, ellos hacen un análisis de las diversas metáforas sobre el amor, ¿no? Y si el amor, ¿qué será esto, no? Y entonces van dando distintas aproximaciones del amor como la guerra, o el amor como una obra de arte, el amor como... como en cada una de ellas hay una manera de vincular a las personas en términos de esto que necesitan comprender conjuntamente o discutir al menos conjuntamente, ¿no? Entonces la metáfora tiene un elemento de un recurso cognitivo y que usamos constantemente en la vida cotidiana. La idea, la tesis es que en el mundo, en el debate intelectual y en la producción cultural, estos tienen es un recurso fundamental. Y lograr, como la lista que empezabas a señalar, ¿no? De paisajes peruanos, de Ribagüero, o del archipiélago has dicho antes, de Murra, son, bueno, una vez que asocias una metáfora, una imagen de una realidad tan diversa, una historia tan compleja como la que se quiere mostrar en alguna de esas propuestas, en términos intelectuales ha ganado ya casi. Te va a ser difícil incluso salir de ese éxito. Basadre lo señala, dice, bueno, se tarda hasta el 78 en hacer una nueva edición de Problema de Posibilidad y tratando de ajustarlo, diciendo que le disgustaba el éxito del libro y los debates que había creado, ¿no? Esto es lo que quiero tratar de entender y de manera un poco más analítica, ¿no? En efecto, el Perú ha sido para un buen conjunto de metáforas. Seguramente cualquier país, el mío propio, en España, está plagado de metáforas, desde la piel de toro hasta la de Ortega, la de España de una invertebrada, ¿no? Y vas a encontrar José Álvarez Junco la llama Mater Dolorosa. Pero esta no tuvo mucho éxito, porque esta idea Mater Dolorosa de Álvarez Junco no está tan próxima a la vida cotidiana. Lo interesante del éxito de estas metáforas, de estos autores, estos libros que se referencia, es que trascienden el debate académico y se incorporan en la radio, en la película, y ganan ese espacio de vida cotidiana en el que ya no es necesario leer el libro y sirven como anuncio, ¿no? Una metáfora, el lenguaje metafórico es el que se usa en la publicidad.
una entrevista con el doctor Todler, apenas empezamos a hablar un poco de su producción y empieza a señalar, sí, ¿no? Debería haber puesto dinámica en vez de mecánica. Empieza a no estar, lleva mucho tiempo de alguna manera tratando de reconstruir su propio éxito. Los autores incluso son interlocutores de su propia obra, ¿no? Este es el objetivo y lo que estaba señalando me parece muy bien señalado, ¿no? Esta playa de grandes propuestas historiográficas e intelectuales en sentido propio, no solo historiográficas. Profesor. Carmela Vigoso. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Martín. Buenas tardes. Me parece muy interesante esta idea de trabajar sobre las metáforas que se han formulado en todo el Perú y verlas como una manera muy poderosa de comunicar, ¿no? Y pienso entonces tanto en metáforas que están asociadas al libro como otras mucho más exitosas, quizás que están al margen de ellos, ¿no? Por ejemplo, la frase de Antonio Raimondi, ¿no? Pero es un mendigo sentado en el banco de oro, una frase exitosísima que hasta ahora se repite y también se discute, ¿no? O por ejemplo la de Manuel González Prada, ¿no? Que en el Perú donde se hunde el dedo, donde se coloca el dedo brota la pus, ¿no? Son frases muy fuertes, muy significativas. Ahora bien, en el caso de Flores Galindo, el título de su libro no ha tenido tanta difusión como los otros dos ejemplos que usted ha colocado, ¿no? Sin embargo, creo que sobre todo en su momento tuvo mucho sentido para cierta comunidad, no masiva, pero cierta comunidad, y que puede entenderse mejor relacionándolo con otra, no sé si metáfora, de Gonzalo Portocarrero, ¿no? Que analizó más o menos en la misma época la enorme difusión de una idea crítica del Perú. Gonzalo Portocarrero hablaba de la idea crítica del Perú, ¿no? O sea, una imagen muy generalizada y que él encontró tanto en sus trabajos entre escolares, pero en general personas de diferentes edades, respecto a que se tenía frente al Perú actual, una mirada muy crítica y en la que las diferentes etapas de la historia no merecían la misma valoración. Y había una suerte de añoranza del periodo literario, ¿no? Y eso creo que se relaciona bastante con la idea del catolicismo, ¿no? Y creo que la valoración de la obra de Flores Galindo es inevitable de la valoración de la persona, ¿no? Parece que no es eso que usted ha mencionado en el texto Marco Martín. Lo que no ha hecho a propósito de Basario o de Ramos Sánchez, ¿no? Es valorar una persona que podría ser comparada en cierto sentido con Jalero, en el sentido de que es una obra literaria, intelectual, pero también una imagen de vida, ¿no? Que juega como espejos para, digamos, representarse mutuamente. Gracias por la intervención. Bueno, sí, a la que decías de Febrero y de los ríos y cómo termina su poema y cómo va a terminar su vida. Y esta es la parte más poética y literaria, trata de no incluirla, ¿no? Y de quedarme más con
propuestas o los argumentos más de ciencias sociales, más intelectuales, ciencias sociales, historia, más específico, y que podría haber incluido a algunos de los trabajos de Gonzalo Portacorrero, que son equivalentes, y con bastantes semejanzas. No entraría, es decir, mi propuesta no es tanto ver la capacidad de esa metáfora de representar de manera justa la realidad, sino el papel que jugaron, ¿no? Y para construir al propio intelectual y para ordenar el debate en el campo intelectual. Y entiendo que también de manera algo sesgada, de mi parte, pero no solo una cuestión sesgada personal, el texto de Flores Galindo tuvo un efecto catalizador de varias discusiones, y ha quedado incluso también como un efecto obviamente no deseado con su pérdida pronta, como un debate que no terminó de desarrollarse. Seguramente el propio Alberto Flores Galindo hubiera reconstruido la discusión, y de hecho estaba entre la primera y la segunda edición del libro. Ya hay 3 capítulos nuevos y otra lectura y otra introducción, y esa era una obra en proceso, ¿no? Solo pretendía hacer un poco como la pregunta anterior, jugar con este análisis de del propio texto, de la propia metáfora, como una acción ajustada a un momento, a un tiempo, a un objetivo, que va incluso a superar al propio autor empírico, la propia persona que lo produjo, que nunca lo producen solos, siempre participan con una trama social que aquí no la ha podido contar, ¿no? Y que está, no solo en términos de la coyuntura concreta, que puede aparecer un libro, sino esa trama social con la que están comprometidos. Sánchez está comprometido con el movimiento aprista de manera supractiva, es una producción desbordante, no solo en lo que publica, en lo que conoce, en la carta, en la trama, le faltaba horas, no sé, para hacer tanto. Basadre está comprometido con la institucionalización de la universidad, del conocimiento histórico, en términos nacionales, de reivindicar la nacionalización del Perú, etc., pero tiene muchísimo más dirigida a esta construcción académica, ¿no? Por más que tuviera, y ahí va a tener, y ese es casi el intelectual que mayor reconocimiento va a ganar, porque ajusta incluso con su intervención, crea un montón de metáforas, y unas veces más ajustada a la realidad de los acontecimientos, otras veces menos, pero va a ganar. Basadre tiene esto, es casi uno de los héroes nacionales sin mucha discusión, ¿no? Y sin otros, tanto Sánchez como Flores Galindo, va a ser mucho más peleado, y los análisis de su propia obra lo revelan, muchísimo más discutido en términos culturales e ideológicos, ¿no? Y bueno, eso pero sí, había muchas otras aproximaciones de otros autores que a mí me encantaría. De hecho, es un proyecto más a largo, escribir un artículo y una charla, o lo acotas, o no solo hay una hora, sino mucho más. Gracias. Jorge, bueno. Gracias. Bueno, primero agradecerte, Juan Martín, por la exposición. Yo primero quería preguntarte si en tu revisión de estas metáforas pudiste también indagar sobre las competencias, es decir, con qué otras metáforas competían, porque en parte de tu reflexión sobre cómo se construye esto dentro de campos culturales hay una disputa, ¿no?, por diagnosticar el país. Entonces, en tu investigación, si pudiste encontrar, por ejemplo, Basadre con quién discutía, ¿no? Lo mismo probablemente con Sánchez y Flores Galindo también se puede trabajar la misma lógica, ¿no? Eso me parece interesante, ¿no? Como la metáfora como un terreno también de disputa, ¿no?, por diagnosticar el país. Lo segundo que también aprovecho para preguntarte es, dentro de esa comparación de metáforas, de las 3 que has trabajado tú, ¿no?, y que nos has compartido hoy, ¿qué persistencias en las formas de pensar el Perú uno puede encontrar, ¿no? Y bueno, y las variaciones más sustantivas que encontrarías, ¿no?
Bueno. Y la última, No, disculpa, ya aprovecho me este fui, momento, ¿no? La última es la siguiente, ¿no? Probablemente, a esto podemos de los 30 y los 90, que entiendo que lo estás explorando, probablemente la literatura ha tenido más éxito que la academia, ciencias sociales en particular, para construir metáforas, formas de pensar el Perú. Probablemente. Estoy pensando en dos que tú has referido, que son, digamos, como tú bien señalas, no es necesariamente haber leído Conversación en la Catedral para saber que existe una frase que se ve en qué momento se jodió el Perú. ¿No? Todo el mundo. Y esta otra referencia sobre el país de todas las sangres, solo para referir dos de estas, como la literatura probablemente tuvo mayor éxito, ¿no? Probablemente las ciencias sociales, en la sociología en particular, sea esta cuestión de referencia, habría que discutirlo, ¿no? Esta idea del desborde popular de Matos Mar. Me parece que ha sido de las metáforas más éxito en el sentido que tú también has señalado, ¿no? Esto de ganar audiencias en la vida cotidiana, ¿no? Que se empieza ya no solamente en los espacios universitarios, en los círculos literarios, ¿no? Sino en el día a día, ¿no? En las formas en que tú piensas. Esto, desde tu punto de vista, tendría que ver por la potencia del lenguaje metafórico, que es la idea de la figuración, frente a un lenguaje más lógico, árido, que puede estar en la academia, o también pasa por esta cuestión que también se discute sobre el nivel de institucionalidad que puede tener la academia y su capacidad y legitimidad frente a la comunidad nacional. Esto se discute mucho, ¿no? El propio Vargas Llosa lo ha dicho, ¿no? En este ensayo sobre el indigenismo, ¿no? Países como el Perú, donde la academia es tan frágil, los escritores suelen cubrir el lugar de que a veces no cultos intelectuales. ¿Hay algo de eso para ti? ¿O pasa más por la potencia del lenguaje metafórico para construir estas imágenes? Disculpa abusar. Para nada, porque también las anteriores, pero he establecido un programa de investigación. Y entonces, que es cualquiera de las 4 indicaciones son no solo muy oportunas, sino que también las tenía en mente y no siempre resueltas. Por supuesto que las metáforas están en competencia. Y una de las primeras que me hizo caer en este asunto, mi tesis doctoral era sobre el gobierno de Velasco. Entonces empecé a buscar literatura, a leer, a conocer, y uno de los primeros textos obligados era el de Julio Kotler, La Sexta Nación. Y en el inicio, la introducción, el doctor Kotler que ofertas sobre cómo entender el Perú había habido muchas, y que todavía muchas de ellas ponían el acento en la dificultad de reconocerse en él, de tener un referente común, una imagen compartida. No lo dice así, pero hace toda, empieza desde Arguedas hasta Macera, hasta Carlos Bobbio, que un coronel en su momento, después que habla del Perú coloidal. Los coloides son las partículas que forman parte de un conjunto y que solo aparecen si la hacen pasar por un tamiz, como algo que esta es la idea de fondo, una de las dimensiones que atraviesa es una heterogeneidad constitutiva, no una diferencia, una pluralidad, sino algo que está y que superarla sería estar en otra realidad, en otra nación, en otro país, que se llamaría tal vez de otra manera, ¿no? Algo así. Y sí, había esta competencia en el texto de Julio Kotler y en muchos otros cuando hacen esta historia del estado de la cuestión, de historiográfico, social o literario, ¿no? Hay esta competencia. Alguna de ellas, la de Flores Galindo, tendría más o menos clara con qué competencias estaba discutiendo, ¿no? Con dos fundamentales, que es la de Sendero y con la que emerge y que va a ser el otro Sendero. Esas dos ideas, y hay otras, pero por ahí.
el deporte popular o ahora digamos, ¿no? La soledad en su laberinto, que hace referencia a Octavio Paz, etc., por lo menos el título. Sí, por ahí fue muy productivo, los años 80 fueron muy productivos en crear esas discusiones, ¿no? Para los textos de Sánchez y de Basadre, sí, se podrían conseguir también. Basadre hace un salto, una pequeña revolución historiográfica con ese título y con el libro y cómo lo construye frente a justo la generación con la que él se formó, la generación del 900, con lo que tiene en mente, con lo que está compitiendo, que es una nueva generación, y introduce con el indigenismo, ¿no? Hay esa referencia con el propio Mariátegui, sí. La de Sánchez tendría que trabajarla más para atreverme a decir alguna cosa, pero es muy sugerente. Y Sánchez además no solo trabaja para Perú, es una de las cosas que no he dicho ahí, pero aparte él está proponiendo que Perú es el caso ejemplar de América. Tiene otro texto que se llama Existe América, y que la respuesta para él es obvia, sí. Existe América Latina, perdón. Es obvia, incluso yo diría que tan obvia es que no solo habría que quitarlo de latina, en lo que habla es existe América como realidad. Y además él cuestiona que la heterogeneidad o la gran diferencia sea un rasgo constitutivo de América, que desde Europa es muchísimo más plural, constitutivamente más diversa y más difícil de crear una identidad, que América entera, incluyendo desde Canadá a Argentina, tiene un proyecto de unificación de aunque esté en su adolescencia, mucho más vital, más fuerte que Europa, que está muy dada los años 50, y Europa ha vivido dos grandes, enormes catástrofes bélicas, y hoy no estamos muy distintos, ¿no? Entonces, pero bueno, esa sería una cosa, de la persistencia, creo. Sí, ahí el buscar una metáfora que haga posible pensar lo muy diverso y constitutivamente muy diverso, no solo como una descripción sociológica, sino estos somos, como decía Sánchez, una pluralidad en busca, como diría Flores Galindo, de una representación común, ¿no? Y esta creo que es la constante. También está en Basadre, porque estaba ya en el siglo XIX esta idea de conseguir una representación, y la literatura, ya, pero ahí no me atrevo. No, digo, por supuesto, sí, lo tengo ahí esa indicada. A mí me encantaría hacer creo que en parte ya se ha hecho, un estudio comparado entre usar Conversación en la Catedral y El pez en el agua, ¿no? Y Toda la sangre o Los ríos profundos de Argueda y El zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿no? Y estos dos, ¿no? En parte lo hace el propio Vargas Llosa en La utopía arcaica, y también escrita y también ordenada, que al final te seduce y estás convencido de que lleva razón. Que es brillante. Cómo construye la argumentación está muy bien formada. Luego puede ser muy enlazable, pero esta misma título, ¿no? La utopía arcaica, que es un ensayo, que esa parte del ensayo está muy bien construida, habla muy bien del texto de Flores Galindo, entre otros. A otros no habla tan bien, ¿no? Bueno, sí, y el lenguaje figurativo. Bueno, no, lo que hacen George Lakoff y Mark Johnson es más interesante, me parece, que una confrontación entre el puro lenguaje figurativo y el lógico formal o el inductivo. Lo que está haciendo de alguna manera recuperando a Charles Peirce, de que además de la inducción, la deducción, está la deducción en una manera de aproximarse a la realidad por indicios de semejanza, ¿no? Y en los que la parte cognitiva recupera lo que tiene de práctica social, de ritual, de hechos. Escribir un artículo, escribir un libro para las tres personas, los tres autores que se hablan, era fundamentalmente
estar viviendo sus vidas, incluso como ellos lo vivían, difícilmente serían comprensibles si no estaban publicando, ¿no? ese esfuerzo, ¿no? Entonces, sí, no haría una confrontación, pero haría como nos dice George Lakoff y Mark Johnson, están ahí. Y el figurativo los conceptos metafóricos son más amplios, de alguna manera más fluidos para la vida cotidiana, ¿no? En parte porque el racional, el lógico formal, se ha academizado demasiado. Y se ha academizado en el sentido de apropiarse, como si la vida cotidiana y la gente popular no fuera lógico racional. Creo que lo es. No todo el tiempo, como ningún académico de todo el tiempo empírico deductivo. No haría esa confrontación, pero sí, es más cómodo, porque no hay un secuestro del tipo de lenguaje, no hay una asociación tan fuerte con el tipo de lenguaje como que lo lógico racional forma parte de la academia, de la matemática, ¿no? Bueno, me parece que más por eso. ¿Alguna otra inquietud, pregunta? Muy buenas noches. Ante todo, agradecerte por la exposición, doctor Juan Martín. Yo que vengo de las humanidades, me parece muy importante tratar este tema de la metáfora como, digamos, recurso literario en un primer sentido, pero veo también que lo tomas como un recurso metodológico. Y al respecto ya creo que has mencionado algunas cosas sobre este tema como recurso metodológico, con Peirce que mencionas, y hacer un confrontamiento a esa idea metodológica lógica, ¿no?, que se ha impuesto en las academias. Y entonces mi pregunta sería, ¿cómo este recurso literario lo llevas a ser como un recurso metodológico en tus investigaciones? Y para eso quiero poner un ejemplo, quizás, ¿no? Es un ejemplo clásico dentro del debate académico en el Perú, que es el debate de todas las sangres. José María Arguedas pues se sienta con los cientistas sociales para plantear si la literatura sigue siendo pues una perspectiva para analizar la realidad peruana, y bueno, ya sabemos la historia, ¿no?, el confrontamiento que tuvo, las críticas duras, no solo de los cientistas sociales, sino de los críticos literarios. Entonces, volviendo a ese tema, porque llevar ese recurso literario a un recurso metodológico, por ejemplo, en la filosofía latinoamericana tenemos a Mauricio Bechot. Él utiliza la analogía como recurso, lo pasa de recurso literario a recurso metodológico para plantear una hermenéutica analógica. Y entonces, a partir de eso, analiza varias cuestiones en torno a la realidad latinoamericana. Entonces, ya yendo de nuevo a la pregunta, ¿cómo tú asumes ese tema de la metáfora como recurso literario, como un recurso metodológico para tus investigaciones, doctor? Gracias. Gracias. En parte, creo que la pregunta tiene mucho con la última anterior y con lo que estaba diciendo. No parto del recurso literario, ¿no? Parto más bien de la constatación de que, si se quiere, incluso no la metáfora, sino que el conocimiento cotidiano, incluso la investigación, tiene mucho de analógico en esa formación de aproximaciones, de con qué ir vinculando, con cuál es la figura que me permite entender una realidad tan difícil de comprender antes de tener esa imagen. Y esto no es solo en la literatura, ni siquiera para un recurso especialmente dotado para América Latina. Esto lo hacía Bernstein, ¿no? Parte de su manera de pensar era una manera figurativa, tenía que tener la experiencia de la velocidad del ascensor o del tren o de la bicicleta y construía de manera figurativa algo que luego transformaba, o al mismo tiempo, más que luego, transformaba en un razonamiento matemático, ¿no? Y está, ¿no?, es parte de la academia
pensar de manera metafórica en ese sentido de lenguaje analógico. No iría de lo literario a lo metodológico, ¿no? Alguien de los que está en esto y que para mí es una referencia bastante importante es Umberto Eco, ¿no? Que analiza y reconstruye este mismo tipo de asuntos. Y de hecho es el primero que empecé a conocer este tipo de asuntos y como el propio discurso semiótico, teórico, técnico, muy medido que hace Umberto Eco, libros como Los límites de la interpretación, lo lleva luego a hacer una especie de exposición de lo mismo en sus novelas. El nombre de la rosa o El péndulo de Foucault o Baudolino son tesis semióticas convertidas en personajes, ¿no? Y desarrolladas como una narración. Y él lo dice precisamente, dice, me proponía hacer esto, una vez le sabe mejor. Y entonces no haría, me gusta no es que si yo sea un especialista en epistemología o en teoría de la ciencia, no, ni lo pretendía, pero sí, me gusta que se tenga en cuenta este procedimiento. El procedimiento como un hecho real, no solo en términos de que yo metodológicamente me lo construyo para estudiar la realidad, sino en la realidad ocurre, la gente está haciendo metáfora, está haciendo argumentos racionales, incluso propuestas de política construidas en metáfora. No es lo mismo plantearse que el Estado está desbordado y sálvese quien pueda, todos compremos una combi y hagamos como podamos nuestra vida cotidiana, que el Estado simplemente es un conjunto de pandillas corruptas o el Estado es un Estado mínimo. Las metáforas van a tener una implicación muy, muy fuerte, ¿no? Esto es una cosa que también dicen John Lacoste y Mark Johnson. La propuesta y el éxito de una metáfora marcan, si no determinan, condicionan mucho cuál va a ser el desarrollo del conocimiento que tenemos y las conclusiones a las que llegamos. Ellos dicen, no es lo mismo plantearse un diálogo, establecer el diálogo con la metáfora de la guerra, entonces ganar posiciones, tirar buenos dardos, derrotar al contrario, que plantearse el diálogo, la conversación como un proceso químico. ¿No? Y es una experiencia que yo cuento a partir de un estudiante iraní que teníamos en su seminario sobre la investigación. Dice, en el que las cosas se transforman, eso lo explican de una manera, te lo entiendes de manera distinta. Si la discusión, el diálogo es una guerra, pues a por ellos, ¿no? Si es una transformación de la realidad del otro, un proceso químico, cuando entiendes tu vida, tu práctica social que está expresando ahí, es otra, ¿no? Ese es un poco, no sé si de contexto, pero esa es un poco la idea. Localizar que como eso ocurre en la realidad social, tenerlo en cuenta. Bueno, agradezcamos a Juan Martín por su excelente exposición y la charla que ha mantenido con todos ustedes.